Buenas tardes. Esta reseña crítica es llamada La investigación del lenguaje en niños con desarrollo cognitivo diferente, una mirada experimental. Está basado en un artículo que se dio en llamar Procesamiento morfológico y formación del plural en niños con desarrollo típico, con autores como Miguel Lázaro, Silvia Nieva, Esther Moraleda y Elena Garayzábal del año 2013. En este artículo relacionado directamente al campo de la psicolingüística, se presentan los resultados obtenidos en una tarea que se basa y reproduce el paradigma de Berko de 1958. Cabe aclarar que la prueba GAG que se retoma en este trabajo experimental es un ensayo en lingüística creado por Jean Berko Gleason en 1958 y que fue diseñado como una forma de investigar la adquisición de los morfemas plurales y otros inflexivos en niños de habla inglesa. El experimento de los WACS, Berko rebatió la idea de que el lenguaje se adquiere por imitación de las palabras de otras personas y por el reforzamiento obtenido al decirlas. En aquella época, esta hipótesis era defendida por muchos teóricos del aprendizaje, particularmente en la orientación conductista. Con su trabajo, Lázaro, Nieva, Moraleda y Garayzábal se proponen específicamente el objetivo de investigar y explorar los procesos de adquisición de la morfología nominal, es decir, las terminaciones desinentes se pegan a temas, es decir, raíces más morfemas léxicos, y tienen una función sintáctica, genérica y numérica. Estos difieren de las de los adultos, entendiendo que comienzan de forma inconsciente y suponen que disminuyen con la edad. Para ello, observan un grupo de niños divididos en dos subgrupos de 20 cada uno, conformados por niños de edad media de 6 años y otro de edad media de 8 años, que son evaluados bajo ciertas condiciones. Los experimentadores, además de observar, miden los cambios en sus comportamientos como consecuencia de los estímulos ejercidos. La comparación entre grupos permitiría deducir las diferencias. El cuestionario utilizado por este grupo se caracteriza por presentar una lista de 160 estímulos, de los cuales 80 eran pseudopalabras y 80 palabras. La mitad de los estímulos presentados aleatoriamente finaliza en fonema vocálico y la otra mitad en fonema consonántico, igualmente distribuidos entre palabras y pseudopalabras. Los resultados muestran que los niños de 8 años realizan mejor la tarea propuesta, así como que los estímulos que requieren del alomorfo S se pluralizan con menor tasa de error que aquellos otros que requieren del alomorfo S. Los datos también indican que los niños realizan mejor la tarea entre palabras que ante las pseudopalabras. Los resultados que apoyan un procesamiento morfológico mediado por el fonológico, así como un desarrollo en la habilidad morfológica flexiva, inacabado a la edad de 6 años, se interpretan y contrastan con estudios previos en nuestra y otras lenguas. A diferencia de sus inicios, en el campo de la psicolingüística, este trabajo llamado procesamiento morfológico y formación del plural en niños con desarrollo típico incluye ítems diferenciados para resolver palabras y pseudopalabras que muestran resultados diferenciados también para niños TEL o en situación de privación sociocultural. Entre las lecturas más importantes sobre psicolingüística, considero importante citar en este punto del trabajo a Roman Jakobson, de 1969, quien advirtió el lugar central de la reflexión acerca de la adquisición del lenguaje y las afasias, entendiendo a las afasias como el trastorno del lenguaje que dificulta la palabra y se produce como consecuencia de una lesión o daño cerebral. Consiste en la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones, argumentando que estudiar estos extremos anormales
permitiría conocer con mucha mayor precisión lo que es el lenguaje normal. Los temas que la psicolingüística de base chomskiana comenzó a tratar con mayor intensidad en los años 80 son precisamente la adquisición del lenguaje y las afasias, y otros trastornos específicos del lenguaje, como la deficiencia específica del lenguaje, en inglés es SLI, sigla de Specific Language Impairment, de Leonard 1999, puesto que ambos procesos pueden considerarse argumentos empíricos en favor de la idea del innatismo chomskiano. Además, otros aspectos interesantes del trabajo, por ejemplo, es que abre la posibilidad a nuevos campos de investigación, que podrían ser abordados y aprovechados por otros especialistas de la disciplina, ya que adopta las características del método experimental, el cual sostiene la idea de que el método observacional es insuficiente, y es abordado desde una mirada interdisciplinaria que fusiona perspectivas propias de la etapa de la psicolingüística en su periodo formativo, estímulo y respuesta como determinantes, con los aportes de la psicología cognitiva, es decir, los procesos mentales que se desarrollan entre el estímulo y la respuesta, que enmarcan un posicionamiento desde procesos psicológicos subyacentes. Lo que se retoma entonces desde sus inicios es específicamente el carácter experimental, para poder corroborar las relaciones estudiadas entre el lenguaje, mente y conducta. Cabe aclarar con esto que la presente reseña crítica tiene la intención de proporcionar una mirada panorámica de las opciones que podría escoger cualquier lector o investigador para estudiar o aportar sobre esta temática. No se trata entonces de afirmar cuál de las perspectivas es correcta o incorrecta, sino que más bien representan las prácticas de estudio alrededor de ese tema. El criterio con el que se reseña es la utilidad. Al fin y al cabo, me parece pertinente y valorable esta mirada experimental de los autores de procesamiento morfológico y formación del plural en niños con desarrollo atípico hacia los inicios de la psicolingüística, a modo de retomar metodologías que enriquezcan la mirada interdisciplinaria, considerando que la psicolingüística es un área del saber interdisciplinar y la psicología entre la psicología y la lingüística. Y en la actualidad esto debería servir para potenciarse y enriquecer con todos los aportes provenientes de las diferentes disciplinas con respecto a la temática. Desde ya, muchísimas gracias. Saludos.